Gracias te damos, Dios, por esta tarde que nos has permitido reunirnos y hoy en tu bendito nombre, Señor, damos gracias también por la vida de mis hermanos, por la vida de mi hermano David, que nos va a hacer favor de compartirnos, David Ramírez, a la luz de la palabra de Dios, Señor. Te pedimos que lo ilumines, que lo bendigas, que pongas en su corazón esa semilla que tú quieres que nosotros entendamos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. También bendecimos a aquellos hermanos que aún no se conectan o que vienen en camino. Guíalos, Señor, cuida sus pasos, cuídalos de cualquier accidente. Y te pedimos que este tiempo seas tú, bendito Padre, hablando a través de mi hermano y que nos abras el entendimiento espiritual para poder escuchar tus preceptos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos y lo pedimos. Amén. Adelante, David. Bueno, señores, conocen todos al licenciado David Ramírez, uno de los miembros que cuando se inició este grupo de hombres de compromiso, empezó con nosotros. Y bueno, eso es un hermano amado, es un hermano querido. Y hoy nos va a compartir, a mí, cuando me dio el título de su ponencia, me llamó mucho la atención, ¿no? Los tres juicios de Jesús. Vamos a darle la palabra. David, adelante. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Es un placer enorme volver a tener la oportunidad de servir a Dios por medio de la enseñanza. Hace mucho que no tenía esa bendición. Y les voy a platicar rápido. ¿Por qué? Porque mi amigo David me dice que hay que dar un preámbulo de un testimonio. En mi testimonio, en pocas palabras, hermanos, es muy triste, pero ahí les va. Hace mucho tiempo yo me acuerdo que estaba jugando pues en un campo y de repente pues vi a unas niñas ahí muy bonitas en la esquina y les dije a mi amigo, mándame el balón para allá. Ya me aventó el balón y caí encima de ellas, ¿no? Al final me hice amigo de ellas, hola, ¿cómo están? Y pues siempre tienes más afecto con una y con una de ellas muy bonita, ojo verde, preciosa y todo. Nada más que tenía un efecto muy cañón. Era cristiana. Y después de que la conocí, me llevó a su casa y su mamá y su hermana, de cada 10 palabras, 2 eran de la Biblia. No, hombre, yo tan católico que era, a tal grado que hasta decían en mi casa, va a ser padrecito. Pues total, seguí viendo a esta amiga y diario me hablaban de la palabra de Dios, hasta que un día me invitaron a un lugar donde predicaban la palabra ahí por Ceilán, por San Rafael, y de repente entro. Y pues resulta que todos están parados y cantando. Pues yo nunca había visto eso y dije, órale con estos chavos. Y luego uno gritaba, ¡Gloria a Cristo! Y yo dije, uy, mi pantan. Y después seguí como no aguantaba yo ver toda esa expresión de eso, pues me tuve que salir porque me estaba riendo. De plano me estaba riendo por todo lo que veía. Y me burlaba de los cristianos sin saber yo realmente dónde estaba, ¿no? Lo que sigue, hermanos, es que al final del día, Dios me tomó, Dios me hizo suyo, Dios me acercó a Él y por fin entendí su palabra y lo acepté. Pero lo acepté como esa semilla que cae entre las piedras, que crece muy gozoso, pero el mundo te jala y te jala, a tal grado de que ni andas con Dios, ni andas en el mundo, sino más bien en el mundo. Esta niña me regaló un Nuevo Testamento y siempre lo llevaba yo en la bolsa. Y cada vez que me iba de borracho, agarraba y tocaba el Nuevo Testamento y le decía, Señor, ayúdame. Y todos mis amigos me decían, pues, ¿qué tanto traes en la bolsa que no nos enseñas? Y yo, nada, ¿qué les importa? Pues estuve así entre Dios y fuera, que a tal grado que de repente, pues por tomar mucho alcohol, oye, brother, para que yo regrese a mi imagen grande, ¿qué le hago? Allá. Y de repente,
pues yo seguí medio escuchando la palabra de Dios y ya me alejé de esta persona, ya no fui a ver a escuchar la palabra, y pues me dio una pancreatitis por el alcohol. Llegando al hospital me dijeron, ¿sabes qué, David? Le dijeron a mi hermana, tu hermano viene muy mal, trae una pancreatitis muy fuerte, yo creo que no la libra, esta noche se muere tu hermano. Y pues fueron a ver lo del velorio y todo eso. Pero yo tenía la palabra de Dios, no en mi corazón, pero sí en la mente. Entonces le decía, ¿te acuerdas, Dios, que me hablaste de tu palabra? Si tú puedes, sácame de aquí, Señor, y de veras que me voy a portar bien y te voy a servir y voy a ser tuyo. A la semana me dice el doctor, ¿sabes qué, David? Te tenemos que operar de la vesícula porque la tienes muy fuerte. Te la vamos a operar rápido. Le digo, ¿sabes qué, doctor? Te firmo lo que quieras, pero opérame. Total, salí, me bajaron al quirófano como a las 9 de la noche y me dice, te toca después de este chavo que le iban a quitar un tumor en el cerebro. Ya después de él me toca y me dice, ahora sí, David, te toca a ti. Y ya me iban a poner mi anestesia general cuando llega y suena el teléfono ahí en la 72, aquí en Gustavo Vaz. Y nos dicen, ¿sabes qué, David? Viene una cesárea urgente, no te puedo operar hasta después de la cesárea. Pues quiero decirles, hermanos, que llegó la muchacha de la cesárea y como estaba abierto el quirófano, no hay puertas, pues me aventé toda la cesárea. Veo cómo le ponen atrás a las mujeres, la inyectan, parte, sale el bebé, tiran la plaza, todo me lo aventé. Al final del día, vuelve a decir, se limpian el quirófano y me dicen, David, ahora sí te toca, te vamos a operar. Volvió a sonar el teléfono y dicen, hay otra cesárea urgente, David. ¿Qué hacemos? Le digo, pues me espero, pues no tengo nada que hacer. Me dice, ¿pero qué crees? Que te operen los de la mañana porque yo ya me voy hoy. Le digo, no seas mala onda, doctor. Yo sé que tú me vas a operar porque eres el mejor, ya sé quién eres tú. Me dice, ¿pero qué crees? Me voy de vacaciones, un mes. Le dije, ¿sabes qué? Dame de alta y yo regreso y en un mes me operas, pero ya sácame de aquí. El doctor estaba tan apenado que me firmó y 53 ya se murió, como ya no estaba yo, creyeron que me había muerto. Pues total, llegué a mi casa con 40 de temperatura y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no me regreses, no me regreses. El primer fin de semana le dije a mi esposa, acompáñame a un lugar donde se lee la Biblia, que yo ya había ido durante hace muchos años, ahí en Azcapotzalco. Y fui ese fin de semana, y fui el otro fin de semana, y fui al tercero, mi esposa empezó a escuchar la palabra de Dios. Total, al mes fui con el doctor y le dije, doctor, ahora sí vengo a que me opere. Me dice, vete a hacer otro ultrasonido, pero no te lo hagas aquí, vete con este chavo que es mi amigo. Cuando llego con este doctor, me hace el ultrasonido y me dice, ¿sabes qué, David? Tu vesícula la veo muy bien, tu hígado está muy bien, tu páncreas yo lo veo buen tamaño, déjame hacértelo otra vez. Le digo, pues mira, no sé quién te quiere abrir la panza, pero yo te veo muy bien todo. Y le enseñé la radiografía mía de hace un mes. Le digo, mira, este soy yo. Me dice, ay, no inventes. Mira, aquí está, hace un mes me hicieron esta radiografía en el hospital. Me dice, pues yo no te abriría la panza. ¿Y cómo te sientes? Súper bien. Ya regresé con el doctor y me dio de alta. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Me porté bien ya con Dios? Pues no. Regresé al alcohol, a la fiesta y al Dios, luego te hablo. Exactamente al año siguiente me volvió a pasar lo mismo, lo mismo. El páncreas avienta como 400 mililitros de melaza. Yo estaba aventando 7,000, o sea, yo solo me estaba por dentro, acabando. Es como si me hubiera tomado un vaso de vidrio y me estuvieran cortando. Me metieron una sonda hasta el estómago durante una semana y le volví a decir a Dios que si me sacaba, que ahora sí me portaba bien y que iba a ser su hijo, como todos los que decimos lo mismo en el hospital. Y pues Dios me volvió a rescatar sin que me operaran. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Me porté bien? No, hermanos, me dio una tercera por lo mismo. Hasta que un día, hace poco, caí a los pies de Dios y le dije, Señor, no hay semana que no tome. Yo me tomaba 3 botellas en 2 días, solo, porque pues me separé, empecé a vivir solo, se murió mi papá, se murió mi mamá, todo lo que les pasa a uno. ¿Y qué creen, hermanos?
cuando realmente fui honesto con Dios, dejé de tomar una semana, 2 semanas, 3, 4, empecé a ir a hogar, a Vida Nueva, empecé a ir a Hombres de Compromiso, caí una vez, volví a caer al año, pero créanme, hermanos, que ahora cada día mi oración no es solamente decir gracias Dios porque estoy vivo, sino gracias Dios porque estoy sobrio. Y gracias Dios porque ya ni se me antoja, lo huelo, y eso, hermanos, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y lo único que sé es que los pocos o muchos días que me da Dios de vida, los quiero dedicar, y he estado predicándole a mis gentes, y créanme, hermanos, un día de vida es un día maravilloso que Dios nos da para hacer su obra. Esa es mi introducción, brother, mi testimonio. Bueno. Sí, sí te oímos, hermano. Ahora imagínate yendo a Azul, hijo, no te quiero ver. Cuando cada bicampeonato. Aquí nos reservamos el derecho de admisión, pero hoy vamos a dejar a todos. Gracias, David. Puedes continuar ya con la... Ok, hermanos, el tema se llama Los juicios de Jesús antes de su crucifixión. Les voy a pedir, hermanos, muy atentamente que empecemos de la siguiente manera. Ustedes saben que Jesús sufrió todo eso. ¿Por quién, hermanos? Por cada uno de nosotros. Bueno, quiero, hermanos, que ahorita hagan su mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que se olviden de todos sus problemas, de todo lo que estén pensando, y nos transportemos a los pies de Jesús como si nosotros fuéramos Jesús. Obviamente no somos Jesús, pero sí tenemos la mente de Jesús. Vamos a ver qué sintió Jesús desde el Getsemaní, ¿les parece? Todos sabemos que Jesús estuvo en el Getsemaní y tuvo una oración con su Padre Celestial muy, muy impresionante. Pero antes que nada quiero decirles, hermanos, que los juicios que Jesús representaron fue la máxima mofa de la justicia. Jesús es el hombre más inocente en la historia del mundo. Fue encontrado culpable de crímenes y sentenciado a morir, y una muerte muy, muy fuerte. Ahorita vamos a ver esto. Esa es la introducción. Pero ahora imaginémonos que estamos con Jesús y que Jesús le dijo a Pedro y a Juan y Andrés, espérenme aquí, voy a ir a orar. La oración de nuestro amado Jesús fue tan intensa que la Biblia dice que sudó sangre. ¿Saben por qué sudó sangre? Dicen que para que una persona sude sangre tiene que estar en un éxtasis emocional, con un miedo terrible, una situación de pavor, que se conjuga tanto el agua que tenemos en el cerebro como la sangre, y en vez de sudar puro sudor, Jesús estaba sudando sangre. La Biblia nos quiere decir que estaba en un éxtasis emocional tremendo. Pero ustedes saben por qué. No fue porque lo iban a crucificar ni porque lo iban a golpear. Fue porque iba a haber un momento de su etapa de su vida que se iba a separar de su Padre, de Jehová, de Dios. Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo jamás se habían despegado, jamás, desde antes del principio, desde el principio y todo lo que llevamos y lo que sigue. Imagínense ustedes que de repente tu esposa tiene un accidente y te dice el doctor, ¿qué crees? Tu esposa ya es un vegetal, hay que desactivarla, hay que desconectarla, ya está muerta. Bueno, a Jesús le estaban diciendo en ese momento, Padre, ¿de veras te vas a separar de mí en un momento de mi vida? Pero si quieres mejor no lo hacemos, mejor no pasamos esta copa, pero que sea tu voluntad. Nosotros sabemos que la copa es frecuentemente en el Antiguo Testamento el símbolo de la ira de Dios contra el pecado. Dios le dijo a Jesús, pero hijo,
te vas a llenar ahorita de multitud de pecados, de todos los pecados de nosotros. No puedo estar yo en comunión con el pecado. Y como en ti va a haber un momento, en un ámbito espacial de validez, en el que tú vas a absorber el pecado de todos, no puedo estar contigo ahí. Por eso, hermanos, es que Jesús estaba pidiendo, Señor, de veras, si mejor no hacemos esto, que me crucifiquen, que me hagan lo que quieras, pero no te separes de mí. Y le dijo, pero no, Señor, que sea tu voluntad. Jesús estaba tan metido en su situación, pero aún así no se olvidó de nosotros, de sus hijos, de sus discípulos. Y cuando regresó a ver a sus discípulos, los encontró dormidos. Les dice, amigos, velen y oren para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y se levantan y dicen, ok, Jesús. Jesús, a pesar de que tenía su compromiso de lo que iba a pasarle, síganse poniendo en los pies de Jesús, hermanos. Imagínense que ustedes están viendo a sus amigos y les dicen, amigos, vienen por mí, ayúdenme, necesito de ustedes. Y tus amigos, ay, sí, ok. Todo eso, hermanos, lo que vamos a ver de aquí adelante, lo debiste haber vivido tú y yo. Jesús no tuvo que haber estado en esa situación, mas él tomó toda esa culpa de nosotros y al que llevaron a la cárcel y al que llevaron a la sentencia, fue a él el lugar de cada uno de nosotros. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa entonces? Va a ser una clase directa sin preguntas ni respuestas, yo les leo siempre y les manejo todo. Yo sé que todos conocemos perfectamente la parte, pero hay muchos teólogos, muchos libros que hablan sobre los juicios de Jesús, pero nosotros lo vamos a manejar de una forma evangelista. Lo hizo Jesús, porque muchos pueden leer libros y libros sobre qué hizo Jesús antes de que lo crucificaran y de los juicios, de los cuales yo saqué muchas cosas. Pero nadie puede tener lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. El decir, ah, caray, ahora entiendo, Jesús, que realmente me amas porque dejaste que te hicieran todo esto. Bueno, número 1. Para que seas detenido a alguien, para que exista una orden de aprehensión, debe de haber una denuncia de hechos. Entonces, uno de los personajes que estuvo con Jesús durante todos los últimos 3 años y conocía todo de él, se atrevió a decir, yo voy a ser el demandante principal, yo voy a decir que este personaje sí es digno de que lo detengan y que lo lleven a juicio. Judas creyó que lo único que iban a hacer es lo que hacen con todos, porque la ley dice, hay que ir a prender a David Ramírez. Ok, ¿dónde vive? Pues vive allí en Tlalnepantla. Entonces te mandan a los judiciales, tenemos una orden de aprehensión y te llevan. Mas, sin embargo, Judas les dijo, a mí denme una lana y yo les digo quién es. Entonces, cuando ya estaba la denuncia de hechos, ya dijeron, ya hay una orden de aprehensión. Pero nada, bien pasados de listos, todos los sacerdotes les dijeron, ¿saben qué? Vamos a llevar a nuestra guardia, a nuestros alguaciles, los judíos. Pero también hay que decirle a los romanos, a Pilato, que nos preste unos soldados por si se pone esto duro. Pero aparte, todo el pueblo dijo, nosotros también vamos. Iban con antorchas, iban con palos. Imagínense la cantidad extrema de gente, soldados romanos, alguaciles judíos y el pueblo con palos, con espadas y con antorchas. Ahora, ¿por qué Judas lo besó? Porque la ley dice que cuando iban a prender a una persona en la noche,
siempre tenía el que iba a demandar, el demandante, tenía que señalar personalmente al decir, hey, es este, ya sea que lo abrazara, le agarrara la mano o se acercara y con la mano dijeran, vengan aquí, ya lo agarré. Mas, sin embargo, a Judas, lo más que se le ocurrió es darle un beso. Y le dijo, al que yo besare, ese es. Todo esto que estoy platicando lo conocen ustedes, mas sin embargo, con el hermano Gus les voy a mandar todo esto para que lo tengan, ¿sale? Pero es algo muy conocido y por eso sigo la plática. Jurídicamente hablando, tenían que venir nada más y llevarlo y presentarlo. Como a Pablo y a Pedro, ¿se acuerdan? Que cuando lo agarraban en la noche, lo metían a la cárcel y hasta el día siguiente ya lo presentaban al concilio. Bueno, aquí, hermanos, estamos encontrando la primera anomalía jurídica. Jesús pudo haber apelado porque no fue aprendido conforme a la ley. Fue aprendido por palos y a tal grado que les dijo Jesús, ¿a quién buscáis? Y ¡fum! Se cayeron todos. Y les dijo, siempre he estado enfrente de ustedes, pero ahora es necesario que yo sea detenido. Fíjense bien lo que dice. Dice, era una forma de aprender. En cuanto Judas besa a Jesús, ya sabían a quién tenían que aprender, ya sabían que tenía que ser entre la noche y la noche, es este. Cuando lo agarran, que este Pedro saca la espada y le corta la oreja, y lo primero que dice Jesús, dice, mete tu espada porque al que espada muera, al que espada saca, espada morirá. Y le dijo, ¿tú no crees que ahorita pueden venir 20,000 ángeles de mi Padre y acabar con todo esto? Fíjense bien, hermanos, Jesús estaba renunciando a la protección divina. ¿Por qué creen que lo hizo, hermanos? Lo hizo pensando en nosotros, porque antes de que nosotros en el pecado no podíamos tener la defensa divina. A partir de esto que hizo Jesús, de que renunció a todos sus derechos, renunció a un abogado, renunció a una defensa, renunció a todo, no apeló como lo hizo Pablo, que apeló a ¿cómo se llama? A César en su momento, ahorita lo vamos a ver. Jesús dijo, no, llévenme, ahorita es tiempo, dice más, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. A partir de ahora, de este momento, ¿quiénes están en las potestades y quiénes están en las tinieblas? Satanás. ¿Cuántas personas de las que fueron con palos y antorchas a ir por Jesús no estuvieron cuando les dio de comer a 5,000? No vieron milagros. Pues todo eso se les olvidó. En ese momento, Satanás estaba metido en Jerusalén de una forma tremenda, a tal grado de que fueron cantidad de gente por una persona, una. Obviamente todos los que estaban con Jesús, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Corrido como lo hicieron todos. El único que se atrevió fue nuestro hermano Pedro, pero pues ya vimos que lo negó. Aquí empieza nuestra clase, hermanos. Jesús, en cuanto dijo, acaba de renunciar a la defensa celestial. En ese momento le dijo, Padre, no mandes a nadie, no mandes a nadie. Y el Padre le dijo a sus ángeles, espérense, Jesús está totalmente solo ahora, solo, contra las potestades y contra las tinieblas. Era de noche y lo primero que hicieron fue llevarlo contra Anás. Anás era el que acababa de salir de ser el sumo sacerdote.
Es como ahorita en Israel, pues le llaman ¿cómo se llama? El Tanagrín, es una persona que está ya muy alta. Bueno, hasta la fecha, en ese entonces, el sumo sacerdote era pues, la máxima autoridad en la ley judía. Y Anás acababa de salir, pero después de Anás estuvo su hijo, después su otro hijo, después su otro hijo. Es como en la política, desaparecían del PRI. Y después de Anás, hermanos, lo que sucedió es que dijo, pues ahora voy a meter a mi yerno, a Caifás. Pero realmente, en ese entonces, el verdadero sucesor de Anás era uno que se llamaba Valerio Grato. Pues a él ni lo pelaron. Todo era por la familia del linaje de Anás. ¿Y saben qué quiere decir Anás, hermanos? Curiosamente, quiere decir gracioso. O sea, que a nuestro amado Jesús lo llevaron con un graciosito. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Anás? A ver, Jesús, ¿qué pasa con tus discípulos? ¿Qué pasa con tu doctrina? Y le dice Jesús, a ver, todos los días, en Juan 18:19, le dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Fíjense todo lo que contestó. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben que yo, todo lo que les he dicho. Cuando Jesús contestó así al Anás, dice el alguacil que estaba allí, le dio una bofetada, primer golpe, primer bofetada. Según la ley de los judíos, un acusado no puede ser sentenciado, ni golpeado, ni amenazado hasta que tenga la sentencia, como hasta ahorita muchas veces. Eso existe. Aquí en las leyes del mundo, hay países donde eres inocente hasta que se muestre lo contrario, y en otros países eres culpable hasta que se muestre lo contrario. Aquí le dije, cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Fíjense bien, primer juicio, Jesús ni lo peló. Le dijo, mira, tú ya ni sacerdote eres, no voy a gastarme contigo. Pero Anás vio que no podía hacer nada, en primera porque ya no tenía la capacidad jurídica para hacerlo. Y entonces dijo, bueno, aquí entra la primer contrariedad jurídica. Según la ley de los judíos, nadie puede ser juzgado ni sometido a juicio ni a denuncia en la noche. Nadie. Entonces, aquí estamos viendo que la primer acto anticonstitucional, para que lo entendamos, sobre nuestro acusado fue que ya lo estaban llevando a un juicio en la noche. Entonces, desde ahí Jesús pudo haber apelado o haber dicho, no te voy a contestar ni a ti ni a nadie porque es de noche. En primer lugar, la ley dice que no tienes derecho a hacerlo. Mas, sin embargo, Jesús simplemente le contestó lo que acaban de oír. ¿Por qué le contestó así Dios? ¿Por qué le contestó Jesús? Porque a veces tenemos que hacer nosotros igual que Jesús. Cada vez que nos digan, ¿tú con qué capacidad o por qué eres así o por qué hablas con esa autoridad? A veces nos tenemos que quedar callados y a veces nos van a bofetear, hermanos, pero ¿qué nos importa si nos bofetean por decir la verdad? Acuérdense que nosotros estamos en los pies de Jesús, ¿ok, hermanos? En el momento que nosotros estamos, hagan de cuenta que sientan esa cachetadota, la primera. Antes lo vinieron jalando y arremedando. Imagínense que fueran, yo pienso que eran como unos 200 personas, pero digamos que fueran 50, las que sean. Con todo eso, Jesús lo iban empujando, tirando y recibe la primera bofetada.
Esa audiencia no tuvo efectos porque no tenían nada legal y Anás lo sabía perfectamente. ¿Por qué esperó a que amaneciera? Porque conoce la ley y sabía que la única forma de llevar a juicio a una persona es en el día. ¿Qué pasó al amanecer? Aparece nuestra segunda audiencia. Mateo 26, 59. De todos los evangelios, les leo nada más el que maneja más lo que pasó, pero todos sabemos que los 4 evangelios nos manejan lo mismo. En Mateo 26 nos dice 26, 59. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios, dice, contra Jesús para entregarle a la muerte. El concilio es donde se reunían todos los sacerdotes, todos los escribas, todos los fariseos. Era como la Cámara de Representantes, como la Cámara de Senadores, donde quién va a votar, quién no vota, como en un juicio el jurado, por llamarlo así. Pero aquí dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Aquí nos dice otra aberrancia jurídica. Ningún juicio debería llevarse a cabo durante alguna celebración y Jesús fue juzgado durante la Pascua. A Jesús debieron haberlo dejado en la cárcel y lo debieron haber juzgado hasta el día que resucitó, cuando acabaran las fiestas. Este es el punto número 2. Punto número 1, en la noche. No debieron haberlo juzgado en la noche. Punto número 2, es un juicio que debe llevarse que no se debe de llevarse ante una celebración. Ahí ya llevamos, hay como 30 inconstancias jurídicas. Nada más les voy a platicar de las más breves, de las más importantes. Donde Jesús pudo haber dicho, basta, todos mis derechos están siendo abatidos por una injusticia y por lo tanto merezco un defensor y quiero que me vengan y que me saquen de aquí. Mas sin embargo Jesús permanecía callado porque él nos dijo, este es el tiempo de las tinieblas, déjenlos, este es el tiempo de Satanás. Por eso es que Jesús se acordaba de nosotros y decía, no voy a hablar, no voy a hablar. Esta es nuestra segunda audiencia. Cuando Jesús fue juzgado por el Sanedrín es todos los del consejo, nos dice, y como no hallaron nada contra él, aunque muchos testificaban falsos testimonios, porque los presentaban, en este momento, cuando terminaban de pasar 10 o que pasen mis testigos. ¿Saben cuántos testigos pudo haber tenido Jesús para decir, no es cierto, Jesús nada más hablaba de que era el Mesías y que era Dios y que él hizo milagros y todo? Pero Jesús seguía sin hacer valer sus derechos. Acuérdense que nosotros estamos en los pies de Jesús y estamos escuchando tanta barbaridad que le empezaron que este templo lo va a dar y en 3 días lo construye. Y después también empezaron a echarle rollos políticos. Es que habla contra César y que no le debemos dar tributo, a tal grado de que por el lado religioso y el lado político decían que Jesús era digno de muerte por simplemente andar hablando mal tanto de una religión como de los políticos. Y nos dice aquí que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo y en 3 días será reedificado. Estoy leyendo Mateo 26. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho.
¿Saben por qué les contestó eso? Porque también en la ley de los judíos, dice que ningún juicio debe llevarse, permítame, dice, bueno, ahorita ves, estaba Jesús y dice, ningún juicio debe llevarse a cabo durante alguna celebración y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Entonces, cuando a Jesús le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Él no puede contestar que es el Cristo porque la ley dice que no puede ser que no tienes que tener una representación de la pregunta. Por ejemplo, te están acusando a ti por asesinato. No te pueden decir en el juicio, ¿tú lo mataste? ¿Por qué? Porque tú te declaras inocente hasta que se cumple lo contrario. Entonces, a Jesús lo obligaban a que testificara. Por eso a tal grado de que se levantó el sumo sacerdote y dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, él no dijo sí ni no, porque él sí se apegaba a la ley. Y después dijo, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del cielo. Entonces, ¿cómo contesta eso Jesús? Dices, si sabes que te están odiando porque te crees el Mesías y porque te crees hijo de Dios, y luego les dices, pero ahora, de ahora en adelante, me vas a ver al lado de Dios, obvio que se iban a molestar toda la banda, obvio que iban a brincar a tal grado que le dice, que nos dice, y Jesús le dijo, tú lo has dicho y además digo que desde ahora. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Fíjense, la ley judía decía que una vez que se declaraba culpable a alguien, el consejo, el Sanedrín, Podemos y dos o tres que estaban ahí en el consejo iban a decir, no, pues yo voto en contra. No iba a estar fácil a declararlo a muerte. Otra inconsistencia jurídica. ¿Qué fue lo que pasó? Que a nuestro amado Jesús, sin llegar a una votación del consejo, como decía la ley del consejo, simplemente dijeron, es digno de muerte. Es reo de muerte, o sea, es lo peor. Todo por estar contra las leyes supuestamente de una religión de los judíos. Hablo de una religión porque ahí estaban los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo, los sacerdotes, o sea, todos unánimes sentenciaron a una persona inocente que no se defendió, que quedó callado y lo único que dijo, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, ¿tú lo dices? ¿Por qué? Porque cada miembro de la corte debería votar individualmente para condenar o absolver. Pero Jesús fue condenado por una gritería y por una protestas y por una desaprobación. Eso, hermanos, y nada ante un buen juicio es irrelevante, no procede. No pueden decir en el estrado que sea culpable. ¿Por qué? Porque lo digo yo, pero el pueblo y todo el mundo aclamó. Ahí acaban las tres sentencias jurídicas, aquí acaban los tres juicios. Primero fue contra Anás, después fue contra Caifás y ahora fue contra el Sanedrín, contra el consejo. Ni siquiera dejaron que votaran. Todos unánimes declararon culpable. Pero la ley de los judíos no permite matar a alguien
o hacer que ellos lo vayan a matar. Entonces, por eso se acercaron a los políticos. Nuestro amigo Poncio Pilato no radicaba en Jerusalén, él radicaba en Cesarea. Mas, como sabían que los judíos en sus fiestas eran como los mexicanos el 15 de septiembre, que luego hacían sus disturbios, lo que hizo este Pilato es quedarse en Jerusalén, y porque ya tenía conocimiento, por eso les prestó a sus soldados para que fueran a agarrar al que supuestamente era una persona, un delincuente, ¿no? Una persona digna de muerte. Cuando por fin llega con nuestro amigo Poncio Pilato, fíjense lo que pasa. Ya va la tercera audiencia. En la tercera audiencia pasa lo mismo con Poncio Pilato. En Mateo 26, en el 59, seguimos leyendo. Buscan también ahí falsos testigos, falsos ante el consejo, y le vuelve a preguntar nuestro amigo Poncio Pilato. Le dice, ¿eres tú el Cristo? Acuérdense que les dije hace rato, no se deben hacer preguntas de autoincriminación al acusado. No le podían decir, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Porque por eso lo estaban acusando. Entonces, tanto por la ley de los judíos, le hacían esa pregunta para que él cayera. En el momento que él dijera, sí, yo soy, en ese momento ya caía culpable. Lo único que le contestó a Caifás, le dijo, tú lo dices, pero de cierto te digo que hoy estaré con mi padre. Ahí no era una respuesta digna según las leyes judaicas. Mas, sin embargo, cuando llegan las leyes romanas, nosotros los que estudiamos derechos, lo primero que nos dan es derecho romano 1 y derecho romano 2. Nuestras leyes están muy, muy apegadas al derecho romano. Es uno de los derechos romanos, y el inglés que también se fusionó. Los romanos, cuando empezaron a invadir y hacer un imperio muy grande, cuando conquistaron a los griegos estaban llenos de mucha sabiduría y de mucha inteligencia, de muchos filósofos, y entonces los griegos realmente conquistaron a los romanos con su filosofía. El caso es de que el derecho romano tenía muchas cualidades, a tal grado que cuando Pablo iba a ser detenido, bueno, fue detenido y lo golpearon sin haber sido juzgado, él dijo, oye, me acaban de decir, Pablo, que ya te saquemos de la cárcel. A ver, me acaban de golpear, me acaban de latigazos, sin haberme juzgado, pues que vengan y que me digan y que me pidan perdón y que me saquen. Entonces, los del Consejo Romano se asustaron y dijeron, ah, caray, es romano este amigo, tiene la ciudadanía por nacimiento. Fíjense a qué grado era la ley romana, era muy fuerte y poderosa, tenía el poder para que simplemente decir sí o no. Ahorita les voy a explicar por qué. Estamos hablando entonces de que ya después de que Anás lo tuvo enfrente, después lo tuvo Caifás y después el Sanedrín, lo presentaron a nuestro amigo Poncio Pilato. Eso lo vamos a leer un poquito rápido en Juan 18 para que lo entendamos bien, poco a poco, pero sigan analizando. Ya fueron juzgados porque acuérdense que estamos en los pies de Cristo. Ya nos escupieron, ya nos patearon, ya metieron testimonios falsos. Y Jesús seguía en una ecuanimidad tremenda. En Juan 18, 28, nos dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Dice, y llevaron a Jesús, fíjense, a casa de Caifás, al pretorio. Y era de mañana y ellos no entraron al pretorio. Fíjense, ya había
Caifás dicho, es blasfemo, es digno de muerte. Híjole, ¿qué creen? Nosotros los judíos no tenemos nuestra ley no nos permite matarlo. Y entonces Caifás dice, vamos a llevarlo al pretorio. El pretorio es donde estaba Pilato cuando estaba en Jerusalén. Pero cuando se salía de Jerusalén, se iba a gobernar allá a Cesarea. Y de repente dicen, pero no podemos entrar al pretorio porque mañana es la Pascua y pues no queremos ser indignos porque los judíos no podían entrar a una casa de los gentiles porque se contaminaba. Entonces aquí dice que era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. O sea, estaban acusando a un inocente, llevándolo a la muerte. Eso no les importó más no pisar una casa de los gentiles, un territorio de los gentiles. Le dieron más prioridad a eso que al pecado tan grande y a todas las irregularidades que estaban cometiendo ante su propia ley, ante su propia jurisdicción. Esto fue todo jurisdiccional. Uno le estaba echando la bolita al otro, el otro al otro. Y ya después de los religiosos se lo mandan a los políticos. Veamos qué nos pasa con cuántas inconstancias hubo en la política. Y entonces, ya cuando entra, dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si esto no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Ya era un malhechor. Malhechor para ellos era peor que un asesino, peor que un francotirador o un terrorista. O sea, lo peor que pudiera haber en aquel entonces, un asesino, ya no lo catalogaban como culpable de que hablaba de que era hijo de Dios. Ya era todo lo malo que podía haber en el código penal de los romanos. Y entonces Pilato les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpla la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte había de morir. Fíjense, aquí es algo muy importante, viendo que la ley romana era tan fuerte, tan bien hecha, tan poderosa, que en este momento lo único que pudo haber dicho es, ¿sabes qué, amigo? Ahí nos vemos. Esa es bronca de ustedes, yo no tengo nada que ver con ustedes. Con eso se hubiera acabado todo. Mas, sin embargo, nosotros nos estamos dando cuenta que no tuvo la capacidad. Fíjense bien, en Romanos 18, vamos a ver, la misma escena, hermanos, pero en vez de estar juzgando a Jesús, estaban juzgando a un hombre que predicaba que había un tal Jesús que había resucitado, que era el Mesías y que estaba en el cielo. En Romanos 18, del 12 al 16, nos dice la palabra de Dios. A ver, no. ¿No será Bueno, Hechos, hermano? Hechos, perdón. Gracias, hermano. Dios te va a recompensar en público. ¿Lo quieres leer, brother? 18, 28, 30, 18, 12, 16. 18, 12, 16. Dice Pablo ante Galión. Piensen, ante Galeón. ¿Quién es Galeón? Dinos. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, Procónsul, o sea, un político muy nice de una de las provincias de los romanos. Síguele. dice, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos.
Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría. ¿Cómo, cómo, cómo sería razonable? Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los Y echó del los echó tribunal. fuera del tribunal. Y los echó fuera del tribunal. Fíjense, porque si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Este Galión, siendo procónsul de un Tlanepantla, por ejemplo, en vez de ser gobernador como era Pilato, les dijo, los sacó, los echó, les dijo, arréglense. Pilato tenía esa facultad jurídica de decir, a ver, ya entendí. El problema es de que este amigo que está aquí se cree que es un hijo de Dios, del Mesías de que ustedes están esperando. ¿Ustedes creen que no tuvo la capacidad Pilato de decir, ahí nos vemos? Bueno, estamos viéndolo en hechos, gracias por Gus, porque sí era importante esta parte que se leyera, más que no sé por qué le puse aquí Romanos. Todo esto, hermanos, está en la cuarta audiencia, pero la cuarta, 3 fueron con los judíos y va a haber 3 con, vamos a ver cómo es el tiempo, ya vamos a acabar, hermanos. Y entonces, en la cuarta audiencia, todo se va relacionado con Pilato diciendo, no encuentro nada en este hombre, pero lo peor que tenía la ley judía era castigar a la persona antes de para que el que no tenía, el que no lo querían llevar a la muerte, le daban latigazos, 39 muy fuertes. Entonces dijo Poncio Pilatos, ya sé cómo calmo a estos amigos. Lo manda que le den los latigazos. Después de que le den los latigazos, lo saca de frente y les dice, he aquí su rey. Como diciendo, la máxima sentencia que pudieron haber hecho ustedes, ya se las hice. Aquí está, el pobre ya está medio muerto, ya, llévenselo. Y empiezan a gritar, no, queremos que muera. ¿Y cómo? Crucifíquenlo. Entonces, Pilato, nada tonto, dice, caray, este es Galileo y Herodes está aquí cerca, pues lo que voy a hacer es llevarlo con Herodes. Y ahí, mi querido Gus, ¿nos lees Lucas 23:13 en adelante? Sí, permítanme. ¿Qué pasa con la sexta audiencia? Ya van 3 con los judíos, ya pasó con Pilato ya lo golpeó, pero así lo manda con Herodes porque se dio cuenta que era Galileo. Y ahí nos dice, mi querido Gus. Sí, dice así. Lucas 23:13. 13, ok. Dice, Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, y les dijo, me han presentado este hombre como uno que incita al pueblo a rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues él los ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, yo lo voy a castigar y después lo soltaré. Continúo. No, ya. Y tenía necesidad de soltarle uno a cada fiesta. Eso ya es la última sentencia. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Jesús, dice el Salmo 2:2, dice que iba a comparecer con grandes, con reyes y con todo. Jesús ya sabía exactamente que tenía que comparecer, tenía que demostrar antes de matar, de ganarle a la muerte, antes de ganarle con la resurrección, antes de hacer todo lo que estaba haciendo, tenía que demostrarle a las tinieblas y a la potestad
que ni con sus mentiras, ni con sus falsos testigos, ni con 200 soldados, ni con todo lo que pudieran tener, ni aún llevándolo a la muerte, ni arrastrarlo. Herodes fue un tipo que cuando lo vio se rió y le dijo, ¿quieres ser Dios? Lo vistió de púrpura. Y después como burlándose de él. A Herodes no le contestó ni una palabra. Al que sí le contestó una fue a Anás. A Caifás le dijo, tú lo dices, pero yo voy a estar frente a Dios. A Pilato, ahorita lo vamos a ver, le dice, tú, ¿qué es la verdad? Mas, sin embargo, Jesús tenía que cumplir todo eso. Todo lo tenía que cumplir contra la ley de los judíos y ganarle. Tenía que estar ante la ley de los políticos de los romanos y ganarles. Hasta ese momento, cuando regresa Jesús, se empezaron a burlar, lo vistieron de púrpura con la ropa que le había dado Herodes, le pusieron una corona de espinas. Todo esto refleja cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y cuando le dijo Dios, detente, no lo mates. En lugar de que muera Isaac, en lugar de que muera David, Gustavo, todos los hermanos y todos, volteó y vio a un cordero atorado en las espinas. Ese corderito con las espinas representa que a Jesús iba a estar en lugar de Isaac, en lugar de todos nosotros. Jesús ya estaba preparado desde Abraham. ¿Cómo iba a morir Jesús? Todo eso ya lo sabemos, pero lo que nosotros estamos viviendo ahorita, lo que estamos sintiendo, hermanos, es que todo eso se dejó hacer, cerró sus labios, guardó silencio, dejó que lo escupieran, dejó que lo maltrataran. Nunca hizo, nunca buscó sus derechos, derecho a un abogado, tenía derecho a un defensor, tenía derecho a apelar, tenía derecho a ser oído con otros testigos de él, tenía muchos derechos y él renunció. Pero lo más importante fue cuando renunció a la ayuda celestial. Cuando le dijo a Pedro, ¿tú crees que ahorita mi padre no puede mandar muchos ángeles? Pero ¿saben por qué renunció Jesús? Porque ahora, gracias a que él resucitó, hermanos, todos nosotros ahora sí tenemos derecho a que cuando tenemos un problema serio, ya no podemos estar callados, porque ya se quedó callado Jesús. Ahora tenemos derecho a pedirle a Dios que mande a sus ángeles a proteger. Sí, porque ya Jesús se alejó de ellos y él nos acercó otra vez a nuestro Padre. Cuando Pilato dijo, ok, ni golpea nada, yo estoy seguro que no debe de morir este amigo. Se aventó la última. ¿Qué les parece? Cada día de sus fiestas le suelto uno de los que tenemos detenidos. Barrabás, un ladrón, un asesino, de lo peor, contra este hombre que lo único que quiere dice que es el rey de los judíos. Pilato todavía pensó que con eso lo podía hacer, pero todavía reinaba ahí las tinieblas, hermanos, acuérdense. Todavía las tinieblas podían manipular Satanás a cantidad de gentes. Bueno, Jesús llegó a la cruz. Él dijo unas palabras. Todavía cuando estaba en la cruz, todavía seguía predicando y le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Se tenía que cumplir todas las promesas, como la de que echaron suerte, lo atravesaron, ninguno de sus huesos fue quebrado, hasta que dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa parte, hermanos, esa parte para nuestro amado Salvador Jesucristo fue lo más doloroso de toda la crucifixión, de todo lo que pasó Jesús. En ese momento, Dios no estaba con él. En ese momento, todos nuestros pecados fueron absorbidos a tal grado que dijo, tengo sed, o sea, no aguanto tanto. Y le dieron vinagre y lo escupe y dice, no, tengo que aguantar.
hasta que sintió que había cumplido todo y dijo, consumado es. En ese momento, ¿quién creen que regresa se vuelven a fusionar el Padre y el Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son, y Jesús y nosotros uno somos. Ahora, ya para terminar, hermanos, gracias a todo eso, hermanos, nosotros no tenemos que tenerle miedo a una multitud de 200 personas que vengan contra nosotros. Nosotros no debemos de tener miedo a gente hay mucha gente a nuestro alrededor que está queriendo hacernos mal, que nos va a testificar que somos de lo peor, que van a mentir porque somos cristianos, porque predicamos la palabra de Dios, como a Pablo. Pablo predicaba a Jesucristo y vean todo lo que le pasó. Bueno, todos estamos, hermanos, en lo mismo. Y créanme, vienen días muy difíciles donde la locura de la predicación va a estar tan fuerte, por los problemas que están pasando en el mundo. Y todos sabemos de qué hablo perfectamente. Pero gracias a que fue consumado todo, hermanos, si tú eres una persona que vives con temor, con miedo, ante las personas religiosas, ante la política, los policías, los enemigos, los amigos, andas mal. Jesús ya se encargó de eso. Tú ya tienes que ser, gracias a todo esto, hermanos, gracias a que tuvo 6 juicios, y de los 6 juicios Jesús se aguantó tanto a la ley religiosa como a la ley política, para que tú, hermano, ya no tengas temor a nada ni a nadie. Ahora que Jesús regresó con el Padre y nosotros estamos con Jesús, terminamos con algo muy sencillo. Dios dice que Él es dueño de todo. Jesús es el dueño de la tierra. Él es antes, ahora y después. Pero dice Dios que nosotros somos herederos. ¿Saben por qué la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento? Les voy a decir que es un testamento. Un testamento es la voluntad en vida de un individuo, su voluntad expresa para que se cumpla literalmente al momento de su muerte. Jesús nos había dicho que nosotros somos herederos de Dios, pero un heredero no podemos heredar algo si antes el que hizo el testamento no muere. ¿Qué creen, hermanos? Jesús dijo que lo mío es de ustedes, lo del Padre es mío y lo mío es de ustedes. Para que Dios, Jesús, nos hiciera parte de su herencia, tenía que morir. Si no, el Nuevo Testamento no se pudo haber abierto. Ahora el Nuevo Testamento fue abierto y cada vez que tú lo abres, hermanos, no sé si ustedes han estado en una lectura de un testamento, yo creo que nadie, pero imagínense que vayan al testamento del tío Lucas y que les digan, David Ramírez, tu tío Lucas te regaló una casa de 8 millones de pesos en satélite. Bueno, hermanos, cada vez que abrimos la Biblia, ya somos herederos de todas estas promesas, porque Jesús murió. Oye, pero si ya murió y resucitó, ahora es coheredero. Ya somos coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta cómo palabras tan sencillas, tan jurídicas, el Código Penal y Civil primordial de todo el mundo? Es que entró una llamada, perdón. Hermanos, cuando analizamos que la Biblia nos habla de legado, de herencia, de propiedad, de que somos coherederos, hermanos, todo eso es para que lo vivamos, lo aceptamos, lo creamos y lo hagamos nuestro. Y si no lo hacemos nuestro, hermanos, si somos cristianos nada más de leer y no aprender y hacer, estamos desperdiciando una vida tan hermosa, hermanos. Lo que tenemos que hacer es hacer una oración ahorita que le voy a pedir al hermano que quiera levantar la mano, que nos enseñe exactamente a disfrutar todo lo que Jesús ya nos regaló. Ya somos herederos, coherederos con Cristo de todo lo que era de Él.
Pero lo más importante, que ya no tenemos que sufrir porque Jesús ya lo sufrió. Amén, hermanos. Entonces, mi querido David, no sé si quieres dirigir la oración con alguien o tú. Sí, varón. Vamos a inclinar nuestro rostro para dar término a esta hermosa predicación y pasamos a la mesa redonda. Señor, en esta tarde has tocado mi corazón. El que la quiera repetir y hacer conmigo, tú moriste por lo que a mí me tocaba pagar, Señor. Hoy te reconozco como mi suficiente, y digo suficiente porque tú eres todo, y seguro porque seguros estamos en ti. Te reconozco como mi suficiente y mi seguro Salvador. Y sé que hoy lo que escuchamos en la voz de nuestro hermano David fue cierto, que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día, Dios. Hoy decido entregarte mi vida y hoy que he entendido ese gran amor que tú has tenido por mí, me siento amado. Te pido perdón, Señor, si te he ofendido con mi pensamiento, con mi boca, con mis actos, porque no te conocía, pero hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú mi Salvador y suficiente. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por haber abierto mi entendimiento, por haber entendido estas palabras que hasta ahorita no las había comprendido, Dios. Gracias, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por pagar por mí cuando tú eras inocente, Señor. Yo merecía esos golpes, esos latigazos, esas bofetadas, esos escupirajos, Señor. Te pido perdón y a partir de hoy, Señor, te pido que tú dirijas mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. David, muchas gracias, varón. De verdad, hoy yo entendí específicamente y literalmente el sacrificio desde el punto de vista jurídico, cómo lo ha de haber vivido nuestro Señor Jesucristo, cómo se volcaron hacia Él, cómo la gente vive igual que hoy. Dicen verde, ahí van todos verdes. Dijeron, eres culpable, ahí van todos. Y dicen que es culpable. A mí lo que me impactó mucho fue cómo le decía Caifás, ¿no? O sea, Caifás estaba convencido de que él era un religioso y que ellos cumplían la ley y estaba convencido de su poder. Así es. Y lo quiero volver a repetir, brother, porque cuando dice rasga sus vestiduras, es como cuando agarras y azotas tu celular y dices, no manches, ya estuvo. O sea, es cuando te desquicias y llegas como que al límite de tu paciencia, ¿no? El rasgar la vestidura eres el límite, ¿no? Cuando le dijo eso, ¿no? Pero Jesús, en Mateo 26, 59. Exacto. Y por último, yo lo relaciono, mi David, me impactó de verdad tu ponencia en el libro de Juan 1, del 7 al 11. Juan 1, del 7 al 11. Voy a leer desde el 7, ¿no? Dice, cómo la gente después de que vio que hizo prodigios, milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios, levantó paralíticos, no le creían, o sea, ni aún viendo, creían en él, ¿no? Dice Juan 1, del 7 al 11, dice, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. Ajá. Esa era la fe. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo.
En este mundo estaba, fíjense, en este mundo estaba. Y el mundo, para los que dicen, no, Jesús no es Dios, etcétera, ¿no? El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿sí? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero qué impactante, David, esta ponencia. Te agradecemos mucho que hayas preparado a la luz de la palabra con tu conocimiento jurídico, ver que hay mucha gente inocente en la cárcel o muchas veces la justicia, no hay justicia en este mundo, ¿no? Pues nosotros qué nos podemos esperar si eso le hicieron al Hijo de Dios, pero era necesario que esto sucediera, ¿no? Era necesario cuando le dijo, es necesario que esto suceda, o sea, aguanta. Él pudo haber parado todo esto, pudo haber mandado ángeles, nos pudo haber destruido con un estronar de dedos, pero esto tenía que suceder por el amor que nos tenía para redención de nuestros pecados y para que la gracia se plasmara en ese momento. Para que él llegara a la cruz, tuvo que ir como cordero al matadero sin hablarla, sin decir nada. Y si él hubiera abierto la boca, hubiera pedido un abogado o algo, todo se hubiera hecho para abajo. Cada vez que cerraba la boca se acordaba de ti, brother, de mí, de todos. Y dijo, no Sí. voy a abrir la boca. Esto va en serio. Y espero que hayan entendido la parte de la cruz por qué Jesús estaba tan mal en la cruz cuando dijo Elí, Elí lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo más triste de toda la Biblia. Y lo más alegre porque después dice que resucitó. Venció a la muerte, ¿no?